Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del viernes 21 de julio, última jornada de negociación de la semana y cuenta atrás para la gran cita con la política monetaria con la que se despedirá Jerome Powell y Christine Lagarde la semana que viene antes de esa cita veraniega de los bancos centrales de Jackson Hole de agosto. Por supuesto, hay muchas referencias sobre la mesa. FedNow, que llega ya hasta la realidad anunciada ya por la Reserva Federal, pero por supuesto de última hora lo que tenemos son los datos que llegan de las regiones asiáticas, de los países más madrugadores según nuestra franja horaria, y tenemos datos de Japón. Japón, un país donde ve cómo va llegando la inflación. Hemos conocido esos datos que ha publicado esta mañana el gobierno nipón y ha visto como el IPC de Japón a nivel general, nacional, real, se sitúa en el 3,3%. Es una décima superior a lo que se esperaba y a lo que había sido el dato previo, y el IPC básico se sitúa también en ese 3,3%. Son datos que llegan además justo un día después de haber conocido ese informe de mitad de año que presentaba el gobierno de Tokio en la jornada de este jueves y en el que recortaba el pronóstico de crecimiento económico para este año, pero esperaba, y así lo decía, que la inflación supere considerablemente ese objetivo del 2% del Banco Central, y así se enmarcaba en las nuevas proyecciones publicadas este jueves, reconociendo, cosa importante, esas señales de cambio en lo que hasta ahora ha sido esa mentalidad deflacionaria del país de Japón. Recordemos que el gobierno ahora espera que Japón crezca un 1,3% en el año fiscal que finaliza en marzo de 2024, por debajo del 1,5% que esperaba en enero y un 1,2% para 2024. En cuanto a la inflación general al consumidor, que no excluye ningún elemento, probablemente alcanzará el 2,6% este año fiscal y es superior, por tanto, al 1,7% proyectado en enero y superando ese objetivo del 2% del Banco de Japón. Una realidad que se va dibujando y que se va constatando con los datos ahora sí presentados de precios, ese IPC a que avanza, como decimos, hasta el 3,3% a nivel nacional. Y por supuesto con la mirada puesta en los mercados asiáticos, esta mañana importante tomar el pulso precisamente a lo que estamos viendo a toda la región y en concreto al movimiento de los principales índices cuando estamos viendo avances moderados, sobre todo cautela en el Hansen de Hong Kong con subidas del 0,66% a esta hora, en una jornada en la que importante el principal planificador económico de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y de Reformas, ha anunciado nuevas medidas destinadas a impulsar el gasto en los sectores del automóvil y la electrónica de consumo. La medida se produce y el anuncio llega justo en medio de esos reiterados y continuos compromisos de las autoridades de Pekín de que va a introducir nuevas medidas de apoyo para estimular la economía ante esa macro que está constatando como el efecto champán tras la reapertura por ese fin de las políticas de cero COVID, de que esa recuperación china se desacelera drásticamente en este segundo trimestre. Así estamos viendo cómo las acciones chinas se están recuperando de algunas pérdidas semanales por esos estímulos y con la mirada puesta en la reunión del Politburó de finales de mes de la semana próxima, en la que también se esperan nuevos anuncios, aunque con todo hay bastantes recortes que en el acumulado de la semana, sobre todo en los principales índices, suman el 1%. La debilidad en China está siendo vigilada por los grandes expertos e incluso Bank of America ha advertido que las acciones locales podrían tocar mínimos de 11 años a medida que se agota el repunte económico del post-COVID. Y por supuesto, con la mirada puesta en Asia, con la mirada puesta en China, es inevitable, y además en ese marco de desconfianza permanente que se dibuja entre las relaciones de Estados Unidos y China, hacernos eco de lo último que llega en torno a lo que ha sido el hackeo a mano de piratas informáticos vinculados a Pekín de la cuenta de correo electrónico del embajador de Estados Unidos en China, de Nicholas Burns. Según publica The Wall Street Journal, el hackeo se habría producido en el marco de una operación de espionaje que se cree que habría comprometido
cientos de miles de correos electrónicos del gobierno estadounidense. Según la información del diario americano, que cita datos revelados por Microsoft a principios de mes, Daniel Kritenbrink, subsecretario de Estado para Asia Oriental, también habría sido objeto de ese ataque cibernético, de esa violación. El Departamento de Estado se ha negado a dar detalles sobre esta investigación que está en curso por razones de seguridad nacional y tampoco ha querido aportar información ni la naturaleza sobre el alcance de este incidente. Y, por supuesto, en este marco de tensiones y con la mirada puesta en el escenario internacional, importante lo que está pasando en el conflicto, en la guerra en Ucrania, sobre todo cuando estamos asistiendo a esa cuarta noche consecutiva de ataques en el puerto de Odesa y las amenazas sobre el Mar Negro se disparan cuando apenas han pasado unos días de que saltase por los aires y se diera por terminado ese acuerdo de cereales, ese acuerdo del grano, sin que Rusia respaldara la prórroga por considerarlo que no respondía a sus intereses. Ucrania responde ahora con el ojo por ojo y el diente por diente y responde al Kremlin. A partir de ahora, cualquier barco que se dirija a los puertos rusos puede ser un objeto militar. Discurso que se agrava y que aumenta el riesgo de guerra para los mercados mundiales de alimentos. Un mensaje de Kiev que, por otra parte, llega, lo decíamos por ese ojo por ojo, en respuesta a la decisión de Moscú de considerar a los barcos que se dirijan a puertos ucranianos en ese Mar Negro como portadores de armas y, por lo tanto, objetivo militar. Este discurso enfrentado y agravado llega, como decimos, apenas unos días después de que el lunes Moscú detuviera ese acuerdo del Mar Negro que permitía a Ucrania exportar aparte de sus cosechas de cereales. Un episodio que ha venido sucedido esta semana por ese ataque al puente de Crimea, vital para el suministro a las tropas rusas, y tras ese incidente, tras ese ataque, Rusia intensificaba las operaciones en la zona de Odesa, atacando instalaciones de almacenamientos de cereales. En ese marco, los precios del trigo han subido al calor de esas amenazas sobre los barcos de ambos bandos. Y, por supuesto, si miramos a Rusia, importante lo que está pasando en el tablero de la diplomacia con su presidente Vladimir Putin, que finalmente sí va a participar en la cumbre de los líderes de agosto en Sudáfrica. Si bien esta semana el gobierno anfitrión había señalado que el presidente no asistiría de forma presencial, ahora se ha confirmado que al menos sí participará en al menos un encuentro virtual. Rusia sigue implicada en esta cumbre, pero la delegación presencial, como les venimos contando, va a estar encabezada por su jefe de la diplomacia, por Sergei Lavrov. Recordemos que sobre Putin pesa una orden de detención internacional por parte del Tribunal de La Haya y, en caso de pisar Sudáfrica, el gobierno de la nación debería arrestarle en cumplimiento a La Haya, a esa Corte Penal Internacional a la que pertenece. Por otra parte, desde Moscú ya se ha advertido que la detención de Putin en cualquier punto se traduciría en una declaración de guerra. Son, de alguna manera, los grandes asuntos geoeconómicos y diplomáticos que van escribiendo la geoeconomía en estos momentos. Pero, por supuesto, también con la llegada a esta fecha en el calendario ha llegado uno de los lanzamientos y anuncios más esperados, porque la Reserva Federal, ahora sí, ya ha anunciado el lanzamiento de esa FedNow, de ese primer servicio de pago instantáneo del gobierno, esa plataforma que va a permitir a los usuarios transferir dinero y pagar facturas de forma instantánea. Ese servicio de pago que se ha lanzado con la unión de múltiples bancos como socios, nombres como Wells Fargo, como JP Morgan o Banco New York Mellon, van a participar en ese lanzamiento, en esa apuesta en la que además la Reserva Federal cree que todas las instituciones financieras de los Estados Unidos se incorporarán al nuevo sistema en los próximos meses o años. Siguiéndolo todo y para dar detalle ha estado Sergio Fernández. Muy buenos días. Muy buenas, Eva. Pues hoy vengo a contarte que FedNow ya se ha lanzado oficialmente. Parece que las CBDC se están poniendo de moda. Ayer contábamos que el Consejo de la Federación de Rusia había aprobado oficialmente el rublo digital y precisamente unas horas después, 24 horas después,
ha sido la Reserva Federal la que ha anunciado que por fin se lanza FedNow. Hay que recordar que en principio se esperaba que se iba a producir para finales del mes anterior, luego pues pusieron la fecha, se esperaba para principios de julio, y precisamente un día después de que Rusia aprobase oficialmente su moneda digital, su CBDC, en este caso su rublo digital, ha salido FedNow, ha salido la Reserva Federal anunciando oficialmente el lanzamiento de FedNow. Para los espectadores que no lo sepan, es una plataforma de pagos instantáneos, también van a ir recabando datos, es algo así como el preludio de lo que luego será el dólar digital, de lo que luego será la CBDC de los Estados Unidos. Y ojo, porque hay bancos muy importantes que ya están metidos en este proyecto. Por ejemplo, Wells Fargo, JP Morgan o Banco New York Mellon van a ser algunos de los 35 bancos que van a participar en esta pasarela de pagos, en esta plataforma de pagos instantáneos que por fin ha anunciado oficialmente la Reserva Federal, justo un día después de que Rusia saque su propia CBDC. Efectivamente, ahí atendiendo al rublo digital, a esa FedNow que se pone en marcha, pero por supuesto importante en este punto ver lo que está pasando en los mercados en un momento en el que vemos cómo se encamina hacia la última jornada de negociación de esta semana previa a los bancos centrales, y en la que estamos viendo cómo los futuros, los europeos, anticipan timidísimos recortes, pero sin embargo vemos cómo todavía, aunque de forma muy contenida, los futuros americanos quieren seguir anotándose ganancias después, además de haber visto en la sesión americana en Wall Street cómo el Dow Jones ha subido más de 100 puntos para marcar el primer repunte de 9 días desde 2017, en una sesión en la que el Nasdaq corregía de forma importante con una caída del 2%, con grandes protagonistas en la sesión tras presentar resultados como Tesla o como Netflix, y en el que veíamos también esas caídas en el S&P 500. Como decimos, el Dow Jones avanzaba por noveno día consecutivo tras las ganancias de Johnson & Johnson, tras una sólida previsión anual con unas expectativas y un guidance muy positivo que cotizaba en el mercado, pero aún así muy pendientes, por tanto, de lo que está siendo el comportamiento de los principales índices americanos en esa campaña de resultados. Y por supuesto, si miramos lo que está pasando en el mercado y lo que está por venir, tenemos que hacer una parada obligada en el mercado del precio del petróleo, cuando estamos viendo además esta mañana como el West Texas avanza un 0,85% por encima de los $76 el barril, y el crudo Brent de referencia en Londres que vuelve a situarse por encima de los $80 el barril. Subidas que se extienden a las que se anotaban más ligeras este jueves gracias a esa reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos y a las fuertes importaciones de China, pero las perspectivas de la demanda más débil mantienen la cautela entre los inversores. Con todo, como decimos, hoy los precios se recuperan muy pendientes de cuál sea la macro y las expectativas de la demanda. Por supuesto, también en este repaso, lo que está siendo uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas, nos hace mirar al mercado de divisas, y es ahí donde hoy estamos viendo, eso sí, en esa relación euro-dólar avanza a esta hora la divisa comunitaria frente al dólar, pero está por debajo de 1,12. En 1,1139 unidades es lo que estamos viendo a esta hora la divisa comunitaria, después de que el dólar haya subido este jueves frente a esa cesta de divisas, tras conocerse que ese número de ciudadanos estadounidenses que solicitaron nuevos subsidios de desempleo, nuevas prestaciones, ha caído inesperadamente la semana pasada, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas si la economía, si el mercado laboral mantiene esa fortaleza, y que sin lugar a dudas son una de las grandes claves que va a vigilar la Reserva Federal la semana que viene. El Departamento de Trabajo ha informado de 9.000 solicitudes de subsidio estatal de desempleo menos, para un nivel desestacionalizado de 228.000. Así, las probabilidades de que el Banco Central de Estados Unidos continúe subiendo las tapas, los tipos, en torno a ese cuartillo de punto para la próxima semana, han ido aumentando tras conocerse esos resultados. Y por supuesto, si miramos a los protagonistas del mercado, inevitable mirar a las grandes compañías y los movimientos que parecen ir dibujando, porque vuelven al mercado los rumores de que Apple podría estar estudiando seriamente hacerse con Disney, o al menos algunas de las divisiones. De hecho, se dice
que Bob Iger, el CEO de Mickey Mouse, lo estudia. Pero Javier Luengo, de todo este asunto que viene de largo, hay más preguntas que respuestas. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. A ver, en concreto, y esta operación hay que mirarla con retrospectiva y con pausa, porque la unión de Apple y de Disney no es un asunto de ayer ni un asunto de antes de ayer, es un asunto del que ya se viene tiempo hablando en el pasado, desde la época de Steve Jobs. Apple siempre ha tenido buenas relaciones. Estuvo Steve Jobs dentro de Pixar y desde su compra con Disney siempre han tenido una relación mucho más cercana que con algunas otras compañías del sector de medios. Desde hace muchos años, Bob Iger, el que es consejero delegado de la de Mickey Mouse, siempre ha remarcado la importancia y las buenas relaciones que tienen con los de Cupertino, por lo que en caso de que la venta se produjese no sería algo raro. Eso sí, supondría un incremento de capitalización, de poder adquisitivo y sobre todo de potencial para la compañía de la manzana mordida dentro del sector, que se le escapa de lo que es un negocio core habitual de los hardware y los que son los dispositivos inteligentes, los teléfonos, los iPhones, los iPads o incluso los ordenadores portátiles. La certeza sobre la mesa es que una posible operación de mercado de este tipo podría conformar un monopolio si Apple adquiere Disney, y es la cuestión más importante de todas. Si los de la manzana se quedan con la compañía, sería la consolidación definitiva del giro de los de Cupertino de una empresa de tecnología y servicios a una sola empresa que vende más allá de esos productos de alta gama. La compra introduciría, por ejemplo, a los de Disney en un nuevo escenario en el que nunca se han movido. Para el mundo actual sería importante para Apple, por ejemplo, conseguir producciones de cine, tecnología de vanguardia, y para muchas empresas podría provocar una reducción de la competencia y un aumento significativo de la cuota de mercado. De hecho, Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ya ha manifestado recientemente que no busca adquirir compañías internacionales, sino pequeñas que puedan estar dentro de su conglomerado y una integración vertical de su negociado. Se habla de una posible integración, de hecho la avanzaba Bloomberg hace apenas unos días, de Disney dentro del organigrama de Apple. A día de hoy no hay ningún contacto formal o que se sepa a ciencia cierta y confirmado por las compañías sobre la mesa, mucho menos contratos firmados, al menos que estén en conocimiento de los medios de comunicación. Disney sí que ha manifestado públicamente que tiene una división de televisión que ahora mismo no le es rentable, esa división de entretenimiento tras la adquisición de Pixar, pero también de otras compañías, como es el caso de la Fox. Hace años que le reportaron unos activos por valor de 71.000 millones de dólares, entre otros muchos. Esa división sí que podría ser la más fácil de colocar y en la que Apple podría estar más interesada, más allá de los parques temáticos con los que cuentan los de Mickey Mouse o incluso toda la franquicia de Aquel ratón. Gracias, Javier Luengo. Rumores es de lo que nos tenemos que hacer eco a esta hora, pero también, por supuesto, de declaraciones. No hay forma de despistarse. Es 21 de julio, mañana jornada de reflexión. 22 y el 23 de julio, jornada electoral. Por cierto, les recuerdo, programación especial aquí en Negocios Televisión a partir de las 8 de la tarde con José Antonio Binder al frente de ese resultado electoral que vamos a seguir minuto a minuto hasta conocer cuál es el resultado de estas elecciones generales que llega justo en 2 días, y hasta ahora hemos estado, por supuesto, siguiendo las declaraciones de los principales candidatos y los mensajes que han ido reiterando bastante afilados hasta el último momento. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha denunciado este jueves que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no asistió al debate en Radio Televisión Española y dice que el que no diera la cara, dice, no es una actitud que sea democrática, y asegura que legislarán para que la participación en los debates sea obligatoria. Porque nunca más puede pasar lo que vimos ayer en un debate. Una democracia sólida, decente, no puede permitir que un señor como Feijóo, que dice que quiere gobernar nuestro país, no se atreva a debatir con nosotras, a defender las propuestas del país que tiene. No puede volver a pasar que tengamos un debate en una televisión pública en la que un hombre se niega a debatir, en el que no da la cara,
en el que sigue mintiendo sin rubor todos los días y en el que se oculta. Esto no es democrático, señor Feijóo, y vamos a hacer una ley para que nunca más se puedan dar debates sin que comparezcan los representantes que quieren gobernar nuestro país. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves a los votantes de todos los partidos, desde los decepcionados, decía, hasta los más indignados, incluso recordaba el movimiento 15M. Ha dicho y se ha mostrado optimista con la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del domingo. Vamos a ganar. Vamos a ganar primero porque lo merecemos. Segundo, porque España lo merece. Y tercero, porque estos 15 meses el sanchismo no ha parado de darnos motivos para ganarle. En este tiempo el sanchismo ha desprotegido al Estado, derogando la sedición. En este tiempo ha despenalizado la corrupción, es decir, meter la mano en la caja. Decía que en nuestro partido caben aquellos todos los que se quedaron en casa cuando nos fue mal, cuando cometimos errores, cuando se rompió el centro derecha. A todos los que os quedasteis aquí, en los momentos difíciles, os debemos mucho. Pero también en este partido caben muchos más españoles. Caben aquellos decepcionados con este gobierno y que creen que tienen que ir a votar el domingo. Y el presidente todavía del gobierno, candidato del PSOE a ese 23J, Pedro Sánchez, ha afirmado que la victoria de los socialistas en las próximas elecciones va a saber a gloria y que el Partido Popular llega desfondado. Porque va a ser una victoria del futuro frente al pasado, del avance frente al retroceso, de la verdad frente a la mentira. Vamos a ganar las elecciones porque el Partido Popular llega absolutamente desfondado y nosotros en la remontada. En democracia es muy importante el fondo, las políticas, la política, pero tan importante es el fondo como la forma. Y en democracia se tienen que respetar los procedimientos, los momentos que son sagrados para los ciudadanos y ciudadanas en una campaña electoral. Y los debates lo son. 7:22 de la mañana y seguimos avanzando en este primer repaso de la actualidad del día Negocios Televisión con la mirada puesta en los mercados a esta hora, en los mercados que están abiertos y arrojando, por tanto, titulares a esta hora. El índice Nikkei en Tokio vemos cómo retrocede un 0,39% esta mañana, en la que hemos conocido esos datos de inflación. Hemos visto esa tasa del IPC general avanzando en esa tasa de inflación, 3,3% en la tasa general frente al 3,2% que se esperaba y del dato previo. Sin embargo, analizando los datos también hemos conocido cómo ese IPC subyacente ha subido un 3,3% en línea con la previsión. Un crecimiento en esa subyacente que se modera, lo que sugiere una desaceleración en el futuro según los analistas. Y dicen, por tanto, a esta hora que los datos podrían aliviar la presión del Banco de Japón para un ajuste temporal en esa política laxa que está llevando a cabo. Es el momento en el calendario de esa inflación subyacente que se mantiene por encima del objetivo del 2% en junio por 15º mes consecutivo, pero ese índice que limita el efecto de los costes de la energía se ha desacelerado y es lo que los analistas tienen ahora en el punto de mira para ver exactamente lo que puede estar por venir de cara al Banco de Japón. Recordemos que nos encaramos a lo que van a ser las últimas reuniones de política monetaria antes de esa reunión de Jackson Hole de agosto. Con todo esto, también mirando a lo que está pasando en el mercado de Hong Kong, vemos como hoy el movimiento de ese principal
índice se mueve también con avances del 0,37%, algo moderado, pero con avances esta mañana, y mientras vemos como los futuros europeos anticipan unas caídas muy moderadas del 0,10% y signo positivo en los futuros americanos. Con todo esto es momento de abrir nuestro primer análisis del